En este Evangelio contemplamos a Jesús resucitando a un joven. Y uno pudiera decir, bueno, qué maravilla. Y wow, bueno, solo Jesús puede hacer eso, ¿no? Pero no creo que los evangelios sean solamente para mirar el poder de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús todo lo que hace, lo hace para enseñar algo y lo hace para que también sus discípulos, ¿no?, lo vieran hacer algo que él también iba a delegar. Hoy nosotros somos el cuerpo vivo de Cristo, con lo cual la misma misión de Cristo la tenemos que continuar nosotros. En aquel tiempo incluso dice que a Jesús lo acompañaba una gran multitud de gente, con lo cual también Jesús a esa multitud también le va enseñando no solo con palabras, sino también con sus propios hechos. Entonces, no es para quedarnos boquiabiertos de que resucitó un muerto, sino para decir que me enseña este Evangelio. Y bueno, cuando miramos el Evangelio decimos, bueno, la verdad que yo no tengo tantos superpoderes como para poder resucitar un muerto, así que en medio como que uno se queda ahí, ¿no? Pero bueno, mirando el episodio, hay algunos detalles que sí podemos tomarlos de Jesús. Por un lado, Jesús va con toda su multitud. Algunos dicen que estaba viniendo de Cafarnaún, que estaba viniendo de otros lados, donde casi son 25 millas que venían caminando. Pero no sabemos bien si todos caminaban tanto, pero lo que sabemos es que Jesús venía con una gran multitud. Y entrando a esa ciudad de Naín, en la puerta viene este cortejo. Y simplemente, bueno, como pasa con todo, uno se va enterado, ¿no? Mire, parece que es un chico joven, el único hijo y de una viuda. Bueno, esas condiciones son también muy reveladoras, porque la mujer viuda quedaba sin el sustento del hombre y la obligación de sustentar a esa mujer era la del hijo mayor, con lo cual estaba enterrando al hijo mayor, con lo cual era la mujer que quedaba desposeída de todo bien y con lo cual también quedaba con un hueco afectivo muy importante. Obviamente, se le moría el único hijo, no le quedaba a nadie en la vida. Podemos hablar de que esta mujer entonces queda como desprotegida y desposeída de sustento económico y de afecto. Entonces, estamos ante esa situación y aquí la mujer simplemente va caminando y llorando. Pero ciertamente que acá nadie pide nada. Y es Jesús que en su multitud, la que va con él, se detiene ante esa otra pequeña multitud que lloraba. Acá hay un gesto que podría haber pasado largo Jesús y no haber preguntado a nadie y decir, mira, estoy tan ocupado con todos los míos que mirá, no tengo ahora justo que yo voy pobrecito. Dejen pasar el cortejo y después pasamos nosotros. No, Jesús se detiene y deja atrás toda esa multitud, ¿no? Nosotros también caminamos muchas veces en la calle, en medio de la multitud, chocándonos por todos lados. Aunque el otro día alguien viajó a Japón y me decía, es increíble, uno los mira, son el doble de todos nosotros y encima nadie se choca con nadie, parece que van todos ordenados, ¿no? Pero nosotros sí andamos entre multitudes chocándonos unos a otros porque a veces la multitud de nuestros pensamientos nos abarrota de tal manera que nos enceguecemos, ya no vemos nada. Y la primera actitud de Jesús es que a pesar de la multitud sigue mirando, está atento. Algunos dirán que amamos aquello a lo que estamos atentos. Y donde no estoy atento, no lo amo. Amamos aquello que estamos atentos. Y Jesús está atento porque ama. Pero está atento no solamente a lo suyo, a lo personal, a este grupito mío. Está atento también al dolor que está más allá. Y claro, Jesús va y mira a esa mujer y ¿qué pasó ahí? Seguramente se enteró y ahí se detuvo. Esto me parece una primera enseñanza, ¿no? Darnos cuenta que hay que estar con ojos abiertos. ¿Por qué? Porque después de todo eso la gente salió a comentar, uy, mirá, un gran profeta se apareció, mirá todo lo que hizo, etc. ¿No? O sea, todos hablaban de Jesús. Pero ¿de dónde vino la fama de Jesús? ¿De dónde viene la popularidad de Jesús? De que está atento. Que él ve lo que otros no ven.
que Él llega al corazón de alguien que otros no vieron y pasaron de largo, o simplemente lloraron, pero a lo mejor no llegaron a poder ser efectivos en el consuelo, en la cercanía, en la atención por esa actitud. Entonces, hoy Jesús nos invita a estar atentos más allá de nosotros mismos y darnos cuenta que la vida de la vida tal vez está en el otro que me espera, necesitado, en el otro que me está esperando con su situación particular, en el otro que a lo mejor es un simple compañero o alguien que va al lado. Y uno dice, qué maravilla, ¿no? Esta semana fui a Córdoba y estaba en el avión, nos pusimos a hablar con alguien, una conversación espectacular, y podíamos viajar los dos así, callados. Yo quería dormir un poquito, ¿no? Pero fue una conversación muy linda, muchachos judíos, y fue muy lindo viaje. Y entonces, a veces el hecho de salir de uno mismo, de todo lo que yo tenía que hacer, que era una multitud de cosas, porque me exprimieron, pero ese viaje valió la pena por sí mismo. Y creo que este estar atentos es muy importante, ¿no? Al hecho de cómo la vida está en la vida, pero a veces no la vemos, no la atendemos, la dejamos pasar de largo. Y muchísimas gracias y oportunidades las dejamos pasar de largo. Porque pienso que me va a cansar atender y a lo mejor detrás de eso hay una gracia. Hoy entonces Jesús nos quiere decir, no necesitas tener ni mucha plata en el banco, ni mucho poder para poder hacer cosas. Fíjense que la palabra amor significa amoris, no morirás. Entonces, ¿qué es lo que resucita el amor? ¿Qué es lo que necesita esta mujer? Amor, en que se detenga. Y eso levantó al hijo, está bien, sí, lo resucitó, pero en el fondo, la palabra de Jesús para este joven, levántate, es la misma palabra que se usa para la resurrección de Cristo, anástasis. Es decir, acá que se levante, que salga, la que dijo cuando lo sacó también a Lázaro. Y ese salir de esa situación es una acción propia de Dios, que se puede conseguir con la fe. No es necesario, a veces, resucitar, pero a veces Dios pedirá la vida, pero hay que resucitar de esa situación y se necesitará el amor, la atención y el cuidado de alguien frente a esas situaciones de muerte, que son desamores. Fíjense que Elías estaba parando en la casa de una viuda y justo se le muere el hijo. Claro, van a decir, este me vino a travelleta, ¿no? Profeta, andate de aquí, porque justo ahora que venís acá, y el profeta le dice a Dios, justo que me mandaste acá, y esta mujer que encima qué buena, que me está hospedando, y vos permitís que se muera el hijo. Se fue para arriba y rezó. Rezó 3 veces. ¿Qué significa 3 en la Biblia? ¿Resucitó Jesús al primer día enseguida, inmediatamente? No, todo es fácil. No. Segundo día, che, no pasó nada. Tercer día, che, ya tiene olor, ¿no? Como Lázaro. El tercer día significa nuestra perseverancia. Las cosas no son mágicas. Ay, no, fui a la casa, la visité, no, está hecha pelota, no se puede hacer nada. No, andá, seguí, rezá, insistí, aprendé cómo se hacen las cosas. ¿Sí? No nos sale todo espontáneo. Somos muy constantes para sostener, para acompañar. Pero las grandes obras que se van a recordar en la vida son aquellas donde gastamos los 3 días. Donde el primero no la pegué, donde el segundo aprendí un poco y al tercero sucedió lo que esperábamos. Porque pusimos perseverancia, paciencia, atención y cuidado. Nada sale de un día para el otro. El que dice que una cosa de un día para el otro es un ignorante. Las cosas que salen es porque ahí hubo atención, trabajo, dedicación, entrega y también mucha renuncia a sí mismo. Entonces, también las cosas que hacemos, que queremos que den vida, no siempre se dan de entrada. Ni al profeta Elías, que era poderoso en palabras y obras, se le dio. 3 veces tuvo que ir, 3 veces tuvo que hacer, 3 veces, Señor, 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 ¿no? Y lo pidió. Y diría, finalmente, que este es el llamado de Jesús a la iglesia de hoy, ¿no? Esta iglesia que dice el Papa, tiene que estar en salida, no esperes que te vengan a pedir. Andá a mirar, miremos dónde, ¿no? Están esas muertes que
que están necesitando a alguien que le diga, levántate. Mucha gente está necesitada que diga, levántate. Y no porque esté muerta. El otro día llamamos a una persona, digo, ¿tenés ganas de poder colaborar en la iglesia en esto? Ay, no puedo creer lo que me estás pidiendo. Es que me estaba sintiendo de una manera como que no me sentía atendida, no me sentía. ¿Me llamaste? Bueno, levántate. Ahora sí, voy, contá conmigo, ya, ahí estoy. ¿Cuánto se necesita que nos inviten, que nos valoren? Cuando uno invita a alguien a algo, le está diciendo. Hoy hablamos en el Consejo de Pastoral a la mañana y decíamos, bueno, podemos hacer algo para fiestas patronales. Digo, y podemos hacer es conocernos mejor, y es preguntar y es invitar, porque la gente no se acerca por un panfleto a la iglesia. Se acerca porque pudiste levantar algo, porque pudiste encontrar algo, porque pudiste dar una mirada, un abrazo, porque en una comunidad hay personas, y es la persona, y son las personas las que nos gusta sentirnos bien, ¿no? Todos queremos estar bien con Dios, pero una iglesia fría donde nadie te mira, tampoco encontrás mucho. Entonces nos gusta encontrar eso, y encontrarlo entre la comunidad, no solamente el cura, porque encima soy corto de vista, así que encima mis ojos dan hasta cierto lugar, pero cuando una comunidad se mira entre sí, cuando nos conocemos, nos reconocemos y hasta decimos, che, mira, bueno, vino tal, ahí uno dice, hay amor, ahí estamos ayudándonos. Entonces yo creo que el Señor nos está invitando a ser una iglesia que esté atenta a que no desesperado, no ansioso, atento a la vida, donde hay un dolor, donde hay una alegría, donde hay una palabra, donde hay una mirada perdida, donde hay una palabra que se quiere decir y no se tiene quien te escuche, y todo eso lo tenemos que hacer entre todos. Todos nos contenemos, todos lo hacemos, con los vecinos, con el que se sienta al lado, y qué lindo que es, ¿no? Ya esta semana también alguien me decía de que subió al colectivo, lo vio al colectivero y dijo, qué lindo que es su sonrisa. Y digo, ay, qué maravilla, no sé seguir sonriendo a los demás. Decía, era reconocimiento de algo, de decir, te vi, estás contento, qué bueno. No era, bueno, otra vez. No, es simplemente ese salto cualitativo de vínculos que pueden significar un poquito más que la rutina diaria. Ahí podemos decir, levántate y estar dándonos vida unos a otros. Y eso quizás sea el mismo poder del Espíritu Santo de Dios que nos lo quiera regalar.